queremos pedir siempre esa bendita misericordia, que seas tú, Señor, obrando en este tiempo de palabra, que toda ministración contraria, que toda fuerza contraria, hoy la reprendemos en el nombre de Jesús. Todo espíritu que se quiera oponer a la administración de tu palabra, lo declaramos inoperante, lo atamos, lo ligamos y echamos fuera, Señor, todo espíritu contrario. Queremos tener la libertad del Espíritu Santo en este lugar para ser edificados conforme a tu bendita palabra. En el nombre de Jesús, esta tarde, Señor, que sea un tiempo de cierre de este culto con mucha bendición. En el nombre de Jesús, aquí lo dejamos delante de ti. Que sea el Señor Espíritu Santo ministrando nuestras vidas. En el nombre de Cristo, amén, amén y amén. Gloria a Dios. Vamos a tratar de proyectarlas ahí. No sé si al final se va a poder. Tienen los controles allá, siempre va. Solo que está como medio de lado y anda un animalito ahí, mire. Ya lo vamos a reprender. No, ya lo reprendimos, ya se fue. Bueno, mientras ahí yo quiero, hermano, en el nombre del Señor, trasladarle una palabra de que está en mi corazón. Busquemos Salmos 34:6. Es que a mí me gusta la pantallita porque ahí yo marco algunas cosas para resaltarlas un poquito. En Salmo 34:6, en la versión Nueva Traducción Viviente, está hablando David. Cuando usted lee el primer versículo de este capítulo, no sé si todas las Biblias, pero tienen una explicación. ¿Qué estaba viviendo David cuando escribió eso? Muy importante, hermano. Y dice ahí que él estaba huyendo de Saúl, se había ido a refugiar con los filisteos. En algún momento hablamos de esto. Y se fingió loco Saúl ahí con el rey de los filisteos. Se fingió loco, hermano. Y entonces ahí en esa persecución él escribió esto. Y muchas cosas hay que decir, pero quiero centrarme en estos dos versículos, el 6 y el 7. Él dice: en mi desesperación, oré y el Señor me escuchó. Otras versiones dicen, hermano, clamé. Mire que hay un clamor y el Señor me escuchó. Me salvó de todas mis dificultades, dice esta versión. Mire, me salvó de todas, no dice de algunas, hermano, sino que dice que me salvó de todas mis dificultades. Pero dice el verso 7: pues el ángel del Señor es un guardián. Y dice, y rodea y defiende a todos los que le temen. Ese salmo, en ese versículo 7, deja de ser para David y lo extiende para todos. Es bien importante, hermano, que notemos esas cositas en la Biblia. Él viene hablando de su condición. Él viene hablando de su experiencia. Él viene diciendo, en medio de mis angustias, en medio de mis miedos, de mis temores, en medio de mis persecuciones, en medio de mis perseguidores, yo clamé al Señor y Él me oyó, Él me respondió. Pero dice que es porque el ángel del Señor es un guardián, hermano. El ángel del Señor es un guardián. Y dice que ese ángel, pero ya deja de ser un salmo personal y entonces se convierte ya, hermano, en algo masivo. Y dice, rodea y defiende a todos los que le temen. Entonces, todos los que temen al Señor, aquí está bíblicamente, hermano, explicado, sellado. Aquí está bíblicamente, hermano, resguardado o respaldado sería la palabra, por el Señor, que dice que todos aquellos que temen al Señor, el ángel del Señor los guarda.
Entonces, ¿qué garantía es, hermano? El ángel del Señor, el ángel del Señor. Entonces, mire, aunque nosotros no miremos nada, hermano, a nuestro alrededor, aunque nosotros a veces nos sintamos desprotegidos, hermano, pero lo que yo quiero traerle esta noche es que el Señor nos ayude a tener presente, hermano, que el ángel del Señor está contigo. Que aunque andes o que andemos por el valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno. Qué tremendo esto, hermano. Que saber que aún en los momentos de preocupación, porque fíjese, hermano, que entre todo lo que yo estaba estudiando ahorita es que, amados, no dice que el ángel lo va a librar de no caer tal vez en una situación difícil. Por ejemplo, mire, entre los personajes que traigo ahí, yo no los voy a, yo los pongo ahí en la enseñanza, pero no los voy a ver todos. Está Daniel, cuando él lo lanzan al foso de los leones, o sea, el ángel no lo libró de ir a la fosa. No sé si usted ha leído un versículo, dice que un ángel puede matar más de 100,000 personas. Un ángel. Un ángel, hermano. Entonces, ¿usted cree que ese ángel que guardaba a Daniel, usted cree que ese ángel no hubiera podido librarlo de no caer en el pozo? Un ratito lo hubiera librado, pero no lo libró de ir al pozo, pero sí lo libró en el pozo. Sí lo libró en el pozo. O sea, hermano, ¿quién no ha caído en una situación difícil? ¿Quién no ha estado en un pozo, hablando simbólicamente? ¿Quién no ha estado en una situación crítica, en una situación difícil? ¿Quién no ha estado? Pero cuando estamos allí, en esa situación, tenga presente que el ángel de Jehová está allí con usted. El ángel de Jehová nos guarda. Entonces, hermano, es bien importante esto porque realmente nosotros debemos vivir bajo esa convicción. Mire, muchas cosas que yo quisiera decirle, hermano, porque hay que entender un todo. Fíjese, por ejemplo, hermano, yo creo con todo mi corazón que nosotros tenemos ese ángel asignado para que nos guarde. Bueno, ahí está en la Biblia, así literalmente, pero es que a veces se cree que eso no es posible, hermano. A veces nosotros creemos que eso no va a pasar y solo porque nos pasan algunas cositas. ¿Y quién dice que no nos va a pasar algo malo? Si eso es parte de la vida. Es parte de la vida, hermano, que caigamos en algunas situaciones en las cuales nosotros digamos, ¿y mi ángel? Sí, el Señor va a permitir, porque aún ahí hay enseñanza en medio de la prueba. Por eso dice el Señor: muchas son las aflicciones del justo, pero de todas las librará el Señor. No dice si algunas las va a librar, no, de todas las librará el Señor. Entonces, amados, yo creo que tenemos que aprender a vivir con esta convicción. Debemos de aprender a vivir con esta verdad de que nosotros, mientras estemos en este mundo, usted, aunque no lo mire, usted anda seguridad del cielo. Usted no anda guaruras ahí con pistolas de humanos. Usted y yo andamos reguardecidos con una seguridad del cielo. Ahí anda el ángel. Por eso cuando Pedro, hermano, llegó y tocó la puerta de aquella iglesia que estaba orando, y toca la puerta y sale una muchacha y lo ve, y en vez de abrirle, salió corriendo, hermano, y fue a decirle a los que estaban adentro: es Pedro, el que estaba en la cárcel. Entonces los que estaban adentro dijeron: vos ya estás viendo visiones, ¿va? Yo creo que es su ángel, le dijeron. Leamos ese versículo, porque yo creo con todo mi corazón que usted y yo tenemos un ángel personal que nos guarda. Ay, hermano, yo realmente le pido al Señor que estos mensajes no sean solo emocionales, hermano, y que busquemos Hechos 12, creo que está eso. Será Hechos 12. Yo voy a tener que reprender estas computadoras porque ya se me arruinó una y ya está como que
Esta como que también se pone en huelga, hermano, y la acabamos de tener. Mire, bueno, vamos a ver, Hechos 12, aquí ya respondió. Hechos 12, ahí está la historia donde Pedro está, hermano, preso. Pero quiero leer esa parte donde dice que una muchachita salió a la puerta. ¿Dónde está, hermano? ¿Qué versículo? 13. Ajá, ahí él ya sale de la cárcel, el ángel lo libera. Y dicho sea de paso, el ángel del Señor fue a liberar a Pedro. Oiga esto, el ángel del Señor no evitó que Pedro fuera a la cárcel, pero sí lo fue a sacar de la cárcel. Ahí usted lee los versículos anteriores, dice: y el ángel del Señor tocó a Pedro y lo despertó y le dijo: vengo a traerte, vístete. Y salió. Cuando él sale de la cárcel, hermano, y llega donde está la iglesia reunida, que estaban orando. Interesante, ¿va? Mire que estaban orando para que Pedro fuera liberado. Y cuando ya es liberado, no creían. Dice que cuando Pedro tocó la puerta de la entrada, una muchacha llamada Rode salió para responder. Dice esta versión: cuando ella reconoció la voz de Pedro, de puro gozo no abrió la puerta. Qué interesante todo esto, ¿eh? Sino que corrió adentro y anunció que Pedro estaba en la puerta. Ellos le dijeron: estás loca. Qué fe la de esa iglesia, hermano. Imagínense, iglesia, orando: Señor, te pedimos por mi apóstol, por nuestro apóstol, Señor, que sea guardado en la cárcel. Imagínense una oración: envía tus ángeles para que lo saquen de ahí, Señor, en el nombre de Jesús. Y orando y orando. Y cuando llega Pedro, dice: ya salió de la cárcel Pedro. Estás loca, Qué feo, ¿ah? Mire, para que mire que somos humanos, hermano. Dice que ella, entonces dice que ellos dijeron: estás loca, pero ella insistía en que así era. Entonces, esto es lo que le quiero decir. Entonces ellos decían: es su ángel. Es su ángel. La iglesia del principio reconocía, hermano, que cada uno de nosotros tenemos un cuidado angelical. Amén. Ok, siempre que hablo de esto, hermano, a mí me gusta poner un límite, una baranda para que no nos vayamos a caer, ¿va? No estamos autorizados para orarle a los ángeles. Cuidadito, le anda haciendo oraciones a los ángeles. Nosotros platicamos con el jefe de los ángeles. A él sí le pedimos: guárdanos, Señor, siempre. No apartes de mí a tu ángel, que tu ángel siempre ande conmigo ahí. Mire, otro de los casos que yo le traía ahí es, y yo no sé si voy a hablar de ese, pero es el papá de Sansón, Manoa. Dice, hermano, que ese era, mira, papito, mira, en vez de verme a mí te están viendo a vos, entonces apúrate ahí porque si no, no vamos a conectar con el mensaje. Por eso mejor lo hubiéramos arreglado antes. Si no, así como estaba bien. Ok, entonces si quiere, hermano, entre la enseñanza que traía, mire, ya el orden de la enseñanza tal vez ya se fue por otro lado. Pero en Jueces capítulo 13, verso, vamos a irnos a Jueces 13:2. Si usted lee ahí, dice: había un hombre en Sora, de la familia de los danitas, el cual se llamaba Manoa. Su mujer era estéril, no había tenido hijos. Entonces el ángel del Señor, mire, ahí está, el ángel del Señor se le apareció a la mujer y le dijo: he aquí, tú eres estéril y no has tenido hijos, pero concebirás y darás a luz un hijo. Ahora pues, cuídate de no beber vino ni licor y de no comer ninguna cosa inmunda. El ángel del Señor le llevó ese mensaje. El ángel del Señor se le apareció, hermano, para quitar toda esterilidad. Entonces yo creo que el ángel de Dios, entre las asignaciones que tiene, es que tu casa y mi casa sea un hogar fructífero, en que tu hogar, tu familia, hermano, todo lo que tus manos toquen dé fruto, hermano. El ángel del Señor tiene esa comisión de habilitarnos para que se vaya toda esterilidad en tu casa, hermano. Aún en aquellos casos literales,
matrimonios que no pueden tener hijos, aún en esos casos, ahí está la palabra: Señor Padre, envía tu ángel para que reprenda toda esterilidad y que yo pueda ser alguien fructífero. Hermano, eso es parte de lo que se vive allá. Mire, ese Manoa, hermano, pudo recibir la esterilidad. Pero lo que yo le quiero mostrar es que este Manoa, hermano, mire, este Manoa, como es un día familiar, va. Este Manoa era de esos esposos como que no le gustaba andar con la esposa mucho, hermano. Siempre él andaba por un lado y la mujer andaba por otro lado. Entonces el ángel se le apareció a la esposa y ella, como una mujer sujeta, hermano, no quiso ponerse a hablar con el ángel, sino que corrió donde su esposo y le dijo: se me apareció un ángel. Busquemos esa parte. Tendría que ser ahí en el verso 5. Lo que quiero mostrarle es que nosotros no tenemos que andarle pidiendo a los ángeles. Una, porque, hermano, porque estamos en este cuerpo imperfecto y podemos caer en cosas que no. Podemos caer en adorar ángeles, por ejemplo, y usted sabe que eso no se puede. Ese clavo lo cometió Juan cuando estaba en la revelación ahí en Apocalipsis. Dice que él se postró ante un ángel y el ángel lo levantó y le dijo: no, a mí no me vas a adorar si yo soy tu consiervo. Podemos caer en eso. No estamos autorizados a querer, hermano, pedirle nosotros a los ángeles. Entonces, lo que quiero mostrarle ahí, así rapidito, es que dice que el verso 8 dice que como Manoa no estaba ahí, dice que, mire qué importante. Entonces Manoa imploró al Señor, le fue a rogar al Señor: te ruego, Señor, que el hombre de Dios que tú enviaste venga otra vez a nosotros para que nos enseñe lo que hemos de hacer cuando el niño que ha de nacer, que debemos de hacer con el niño que ha de nacer. Pero aquí lo importante es que como él no estaba en esa experiencia, sino que quien recibe al ángel fue su esposa, entonces él va y no le pide al ángel que venga. Quiero que note la diferencia. Él va donde el Señor y le dice: Señor, envíame otra vez a ese personaje. O sea, se dirige al Señor y dice: envíame ese personaje. Importante, hermano. Pablo dice que tengamos cuidado, hermano, porque aún el enemigo se disfraza como ángel de luz. Entonces nosotros no podemos estar pidiéndole a los ángeles, ¿verdad? Ellos están a nuestro servicio de parte de Dios, son una estructura mayor que nosotros, eso dice la Biblia, pero realmente tenemos que tener cuidado. Entonces Manoa, hermano, pidió eso y fíjese, mire lo que dice el verso 9: y Dios escuchó la voz de Manoa, y el ángel de Dios vino otra vez a la mujer cuando estaba sentada en el campo. ¿Y qué cree? Manoa, su marido, no estaba con ella. O sea, que como ese como que siempre andaba en otros business, hermano. Pero ese no es el punto. El ángel del Señor está para guardarnos, para provisionarnos, para protegernos. Entonces, mire, quiero que veamos lo que dijo Jacob al final de sus días. Jacob, hermano, dice en Génesis 48:15 que él bendijo a José. Él bendijo a José y dijo: el Dios delante de quien anduvieron mis padres, el Dios delante de quien anduvieron mis padres, dice él, mis padres Abraham e Isaac, el Dios que ha sido mi pastor toda mi vida hasta este día. Pero dice él, hermano, el ángel que me ha rescatado de todo mal, bendiga a estos muchachos. Viva en ellos mi nombre, es decir, el nombre de Jacob, el nombre de Abraham y el nombre de Isaac. Lo selló, hermano, lo selló. Dice: y crezcan para ser multitudes en medio de la tierra. Mire, de este versículo yo quiero sacar porque, hermano, ahí dice que el ángel que me ha rescatado de todo mal. Eso es, no hay mal alguno del cual el ángel del Señor no pueda rescatarnos.
Y usted revisa la vida de Jacob, hermano. ¿Cuántas cosas le pasaron a Jacob? Mire, lo quiso matar su hermano. Labán le hizo unas malas pasadas que también lo quiso matar. Que si el Señor no se le aparece a Labán esa noche, hermano, le hace daño a Jacob. Eso dice la Biblia. Que si el Dios de Abraham no se hubiera aparecido en sueño, él mismo lo reconoce. Labán dice: si el Dios a quien servís no se me aparece en mis sueños, yo vengo dispuesto a destruirte. O sea, lo salvó el Señor. Lo libró de la mano de Saúl. Lo libró, hermano, de esa depresión que cayó cuando el supuesto muerte de su hijo José. Estuvo como 20 años ahí tirado, que no quería hacer nada. De ahí lo rescató el Señor. Hermano, el Señor nos rescata de cualquier situación en la que podemos caer. Eso tengámoslo seguro. El Señor nos rescata. Entonces, lo que quiero también llevar esto, hermano, es que, mire, es que Jacob viene y él se agarra de eso, hermano, para bendecir a su familia. Ya vamos a hablar un poquito de esto. Es uno de los puntos que yo quisiera dejar más o menos explicado. Mire, ahí está Jacob y está con su hijo José, que después de mucho tiempo se dio cuenta que su hijo José estaba vivo y fue a Egipto a verlo. Hace poco estuvimos hablando de él. Pero va a encontrarse, hermano, que José ya tiene 2 hijos. Entonces fue una bendición doble para él, porque él en algunos de los versículos le dice: mira, yo realmente ya estaba resignado que yo no iba a volver a ver tu rostro, le dice a José. Yo no iba a volver a ver tu rostro. Y el Señor me ha bendecido, que vine a conocer no solo a ti, no te vine a ver, sino que vine a conocer mis nietos también. Una bendición para él, fue algo, hermano, fue una bendición, fue como una recompensa de Dios que el Señor le estaba permitiendo. Ahora, mire a lo que quiero llevar esto. Ahí tal vez tienen este versículo, ahí lo tienen, porque él dice el verso 16: el ángel que me ha rescatado de todo mal. Mire lo que él pone antes de bendecir. Esto es bien importante, hermano. Es una bendición, que el Señor nos ayude a esto, hermano. Mire, es una bendición no solo, hermano, de conocimiento, sino que es una bendición de experiencias. De veras le pido auxilio al Señor para que en este viernes familiar entendamos esto, hermano. Y mire, Él va a bendecir no solo a su hijo, sino que va a bendecir a sus nietos. Pero él dice: yo no quiero darles una bendición solo así por encimita. Yo no quiero darles una bendición superficial. Yo quiero recordar a ese Dios que ha enviado a su ángel para que me rescate de todo mal. Y con esa convicción, yo quiero declarar una bendición sobre estos muchachos. Esto es, hermano, ¿sabe cómo lo pude entender yo? Y ahí lo estaba poniendo delante del Señor. Esto es: nosotros tenemos que, hermano, que de verdad conocer al Señor para bendecir a nuestros hijos. Para que la bendición sea una bendición que se traspase a nuestros hijos, pues tiene que haber una experiencia en nosotros. Mire, lo que yo entiendo es lo que está diciendo Jacob. No lo dice literalmente, pero yo así lo puedo percibir, hermano. Lo que él está diciendo: todo lo que yo enfrenté, que no lo enfrenten estos muchachos. De todo lo que el Señor me rescató, que el Señor no le permita a ellos que pasen lo que yo pasé, sino que lo que yo logré vencer, a estos muchachos no les afecte nunca en su vida. Eso es, hermano, lo que él está diciendo. Todos esos problemas de los cuales el Señor me rescató, Señor, me los diste a mí y yo los superé. En tu nombre los vencí. Entonces, los que vienen detrás de mí no van a enfrentar lo que yo ya vencí. Hermano, nosotros tenemos que bendecir a nuestros hijos de esa manera, que todo lo que usted ha logrado vencer en el Señor, eso ya no lo van a enfrentar los nuestros, eso ya no lo van a enfrentar nuestros hijos. Que de todo lo que el Señor a usted lo ha liberado, de todo lo que el Señor a mí me ha liberado,
de esas cosas donde el Señor me rescató a través de su ángel, hermano. Y entonces bendecir a nuestros hijos de tal manera que podamos decir: mira, todo lo que yo enfrenté y logré vencer, eso no lo vas a enfrentar tú. Ya ese camino ya lo pasé, ya esa materia ya la pasé, ya eso a ti no te va a afectar. Quizás vas a enfrentarte a otras cosas, sí, quizás sí, pero lo que yo logré vencer, eso no lo vas a enfrentar. Bendigamos a nuestros hijos de esa manera, hermano. Que si nosotros logramos vencer la pobreza, la miseria, declaremos que a nuestros hijos nunca les va a llegar esos tiempos, hermano. Que si nosotros tal vez en nuestra niñez vivimos tiempos de dificultad, nosotros podamos decir: de allí me rescató el Señor, y ahí no vas a llegar vos, porque yo ya pasé allí. Y yo te bendigo para que eso no venga a tu vida, sino que te pares sobre mis hombros y tú puedas edificar sobre donde yo terminé, que ahí sea tu comienzo. Hermano, que nuestras generaciones no vuelvan a repetir el camino que nosotros ya pasamos. Mire, yo siempre escuchaba esto a mi pastor y no lo entendía, lo sigo entendiendo. Pero él en estas reuniones familiares, así como viernes, siempre decía algo: decía: todo lo que tú no logres vencer, le va a tocar enfrentarlo a los tuyos. Si hay algo que nosotros no hemos logrado vencer, tenga cuenta y caso que eso lo va a enfrentar los que vienen detrás de nosotros, porque nosotros no los pudimos vencer. Entonces, hermano, pidámosle al Señor. Por eso esta enseñanza es: el ángel de Jehová está conmigo y me va a ayudar a vencer todo aquello que quiere impedirse, imponer ahí su fuerza para que yo no avance. El ángel del Señor está conmigo. Entonces Jacob pudo bendecir a sus nietos, hermano, con esa bendición. El ángel que me ha rescatado. Es como hermano, no vas a repetir eso, ya no vas a pasar por eso. Yo ya lo vencí. Mire que en Hebreos 11:21 está donde se habla de los héroes de la fe. Y se habla en el 11:21 de Hebreos, se habla de este caso que estamos leyendo ahorita, precisamente, hermano. Hermano, mire, estas son cosas que debemos de investigarlas más, hermano. ¿Alguien tiene abierto ese capítulo 11? Por ejemplo, ¿de quién habla en el verso 20? Si no estoy mal, en el verso 20, ahí está el 21. En el verso 20 se habla de Isaac, si no estoy mal. Y dice que por la fe Isaac dice que entregó a su hijo, algo así dice, ¿va? Bendijo a Jacob y a Esaú. O sea, otro padre bendiciendo a sus hijos. ¿Cómo? Por la fe. Pero qué interesante eso, hermano. ¿Qué se pudo decir de Isaac? No habían cosas todavía. Por ejemplo, que haya abierto los pozos de su padre, que lo hayan llamado el bendito de Jehová. Pero ¿por qué solo deja la Biblia registrado ese segmento de bendecir a sus hijos? O sea, lo que le destacaron a Isaac de toda su vida. De toda su vida. O sea, lo que quiero ponerle: ¿cuántas cosas pudo sacar el que escribió bajo la inspiración del Espíritu Santo? El que escribió de los héroes de la fe. ¿Cuántas cosas pudo destacar de Isaac? Y lo que tomó de toda su vida es que cuando él, antes de morir, bendijo a sus hijos. Hermano, ¿qué importancia tiene que un padre bendiga a sus hijos? ¿Qué importancia es que la boca de un padre se abra para bendecir a sus hijos? No me conteste, ¿cuántos lo hacemos? Ahora, ¿cada cuánto lo hacemos? Entonces, es un día de familia. Yo quiero enseñarle esto, hermano. ¿De cuántas cosas se pudo haber escrito de Isaac? Ahora, se escribe de Jacob, que él bendijo. Y el otro versículo creo que ya se habla de José, que tiene que ver con lo generacional también. Entonces, mire, hermano, cuántas cosas se pudieron haber dicho de Jacob.
de su vida. ¿Sabe mi humanidad? ¿Sabe cuál hubiera sacado? Ese Jacob tuvo el valor de pelear con un ángel. Entonces, en vez de escribir eso, si yo hubiera escrito en mi humanidad, hubiera dicho: por la fe, Jacob se enfrentó a un ángel y peleó toda la noche con él y lo venció. Qué hombre de fe ese. Pero ¿sabe qué destacan? Mire, dice: antes de morir, por la fe, Jacob, antes de morir, bendijo a cada uno de los hijos de José, mientras se inclinaba, apoyaba en su bastón. O sea, lo que le sacaron a Jacob de toda su vida es que antes de morir bendijo. ¿Cuántos estamos vivos acá? Entonces, eso quiere decir, antes de morir bendigamos a nuestros hijos, porque ya muertos, ¿cómo los vamos a bendecir? Antes de morir, abramos nuestra boca para bendecir a nuestros hijos. Y sabe una bendición que a veces, hermano, porque bendecir no solo es: te bendigo, hijo, te bendigo, hijo, te bendigo. Tal vez es parte, pero bendecir es abrir nuestra boca y declarar palabras, hermano, de prosperidad, de bendición, qué sé yo. Por ejemplo, hermano amado, ¿será que nos cuesta orar? Yo quiero, Señor, que mis hijos sean mucho mejor que yo. Señor, yo quiero que mis hijos te conozcan más que yo. Yo quiero que mis hijos te amen más que yo. Yo quiero que mis hijos sean mejores adoradores. Hermano, mire, pedirle al Señor que nuestros hijos nos superen y que nos superen por mucho. Y eso, Señor, lo que con tu ayuda logré vencer, nunca más volverán a mis hijos. Nunca, nunca, Señor. Ellos se paran sobre mis hombros. Eso también es algo que me pegó de las enseñanzas que he recibido. Es que tu 100% sea el 0% de ellos. O sea, si tú en la vida venís desde abajo, hermano, ahí venimos avanzando en Dios y logramos llegar arriba. Este es nuestro 100. Hermano, qué triste sería que a nuestros hijos les tocaría empezar desde abajo también. No, que el inicio de ellos sea nuestro final. Que donde nosotros terminemos, ellos comiencen. Y que ellos se edifiquen sobre lo que nosotros les dejamos. Y que ellos logren avanzar para que a sus hijos, el 100 de ellos, sea el inicio de los que van a ser nuestros nietos. Y que se cumpla la palabra, hermano, que se cumpla la palabra cuando dice que el caminar del justo es como la luz de la aurora, que va de aumento en aumento, hermano, hasta que nuestras generaciones ahí vayan avanzando. En el nombre del Señor aprendamos a bendecir a nuestros hijos, así como Jacob. Que de las experiencias, hermano, es un buen ejercicio, hermano. Es un buen ejercicio que nosotros nos tomemos un tiempo para meditar de las cosas, y lo voy a decir de esta manera, de las cosas que nos hemos dado cuenta que el Señor nos rescató. Porque hay una que ni siquiera nos dimos cuenta, y que el Señor te salvó y el Señor me salvó. De esos tiempos donde creímos en una situación que creímos que no íbamos a salir de esa, y ahí su mano poderosa nos rescató. Es bueno hacer memoria. ¿Dónde estás hoy? ¿De dónde vienes? ¿De dónde nos ha sacado el Señor? Es bueno, porque ¿sabes qué? Así vamos a encontrar gratitud en el Señor, y de esa manera vamos a bendecir a los nuestros. Aleluya. Quería dejarle eso, pero voy a ver cómo, si no me quería dejar unos 30 minutos para hablar de este otro. Vamos bien. Quiero que veamos un poquito a Gedeón. Hermano, yo estudio la vida de Gedeón y gracias a Dios que tengo con quien hablar. Ahí mi esposa le toca que aguantarme. Pero cuando yo tengo cosas, yo le pongo a contarle: mira que estaba revisando eso, y ahí me pongo a hablar con mi esposa algunas cosas. Y hoy venía hablando con ella de esto, porque hermano, siempre que leo a Gedeón de una manera detenida, el Señor muestra cosas nuevas.
Aunque es una historia que le hemos tocado bastante aquí, pero mire, dice ahí que vino, ahí está, mire, vino el ángel del Señor. Ahora, ¿cómo estaba Gedeón ahí, hermano? Si nos centramos en Gedeón, basta solo con ver la vida de Gedeón como una muestra de cómo estaba todo Israel. O sea, al ver la vida de Gedeón, podemos entender cómo estaba todo el pueblo, porque todo el pueblo estaba sometido, hermano, bajo la bota ahí de los madianitas. Y entonces ese hombre estaba, hermano, ese hombre estaba lleno de miedo. Ese hombre estaba realmente muy baja su autoestima, hermano, bastante dañada su autoestima. Mal, estaba nervioso, confundido, no sé qué mal le podemos decir, pero estaba mal. Pero ahí llegó el ángel del Señor. Leamos estos versículos, o este versículo 11. Dice que vino el ángel del Señor y se sentó debajo de la encina que estaba en Ofra, la cual pertenecía a Joás Ebesierita. Este era el papá de Gedeón. Su hijo Gedeón estaba sacudiendo el trigo en el lagar para esconderlo de los madianitas. Mire, dos cositas ahí o algo más. Lo que quiero extraer ahí, hermano, es que cómo estaba Gedeón en ese momento, qué se cruzaba por la mente de Gedeón. Pero hoy le decía a mi esposa, pero qué interesante es, hermano, que el ángel llega, el ángel del Señor llega y se sienta bajo una encina. Y la encina, hermano, tal vez ponen el versículo ahí en Génesis 35, cuando el Señor le demanda a Jacob que vaya y suba a Betel, a la casa de Dios. Dice que Jacob fue a donde sus familiares y le dijo: hay que quitar todos los dioses ajenos que tengamos aquí en medio de nosotros, entréguenmelo. Dice que su familia se los entregaron los dioses ídolos y él los fue a enterrar debajo de una encina. Entonces la encina, hermano, es como un lugar idolátrico. La encina es como un lugar, hermano, donde hay idolatría. Hermano, una de las peores maldiciones que puede tener la humanidad es la idolatría. Algo que trae miseria y pobreza, hermano, es la idolatría. Así estaba Gedeón, debajo de una encina. La encina, llámese cobertura. Él estaba ministrado por una encina. Y eso es idolatría. Pero lo que quiero oír es que qué bendita misericordia que ahí llegó un ángel y se sentó con él allí. Allí llegó el ángel del Señor y se sentó ahí. Entonces yo le decía a mi esposa: ¿sabe qué? Algo nuevo que me muestra el Señor es que el Señor viene y participa de nuestras desgracias. O sea, Él no le importa nuestra condición en la cual nosotros estamos. Él se sienta como algo así, hermano. Yo lo entiendo como que me voy a bajar de tal manera que voy a experimentar lo que está experimentando mi hijo. Me voy a poner en esa misma atmósfera que está mi hijo. Voy a bajar, voy a descender. Hermano, bendita misericordia que mete su mano en lo más sucio, en lo más vil, para rescatarnos a nosotros. Bendita misericordia que no nos menosprecia, hermano, por nuestra condición, sino que Él valora que somos sus hijos. Y aunque estemos sucios, pero Él dice: pero son mis hijos y yo los voy a rescatar. Entonces ahí llega, debajo de esa encina, se sienta y empieza a platicar con Gedeón. Ahí entablan una charla con Gedeón, hermano. Entonces el Señor está dispuesto, hermano, a renunciar a su deidad. Y eso fue lo que hizo nuestro Señor Jesucristo, a su santidad, hermano, a todo lo que podamos ponerle ahí, lo que es Él. Pero con tal de rescatarnos, dice que el ángel del Señor se sentó debajo de la encina. Entonces no importa la condición, ahí llega. No importa el lugar donde está, ahí llega el ángel del Señor para rescatarnos. Y otra cosa que quiero sacar ahí es que él estaba sacudiendo el trigo en el lagar. Él estaba sacudiendo el trigo
en el lagar. ¿Alguien me puede ayudar aquí para qué servía el lagar? Alguien que no sea mi esposa, por favor. Es que ella ya le prediqué yo. ¿Qué se hacía en el lagar? Dicen que ahí metían las uvas y ahí las trituraban y ahí sacaban el vino. Ahí las exprimían. El lagar era donde llevaban el fruto de la uva, hermano. O sea, la uva la llevaban para extraer el vino. Entonces aprendamos aquí que Gedeón tenía trigo en el lagar. Mire, primero estaba debajo de una encina. Eso es cobertura. Eso es que nos ministra, hermano. Realmente, ¿bajo qué ministración estamos nosotros? Aunque seamos pueblo del Señor, pero ¿bajo qué ministración estamos? Quiero que palpemos esto, hermano. Pero vaya. ¿Qué es lo que ocupa nuestra mente? Hermano, ¿qué es lo que ocupa nuestros pensamientos? Deudas, preocupaciones. ¿Qué ocupa nuestra mente? Realmente, ¿en qué pasa nuestra mente? Vaya, ¿qué escuchan nuestros oídos? Porque podemos estar en la iglesia, pero hay otras ministraciones que nos llenan más, hermano, que la palabra. Hay noticias que permean nuestra mente más que la palabra. Música. ¿Qué nos ministra? ¿Qué nos ministra? ¿No será que estamos bajo una encina y siendo pueblo de Dios? Por eso hay que revisarnos. ¿Qué nos está ministrando? Hermano, ¿la palabra de Dios nos está ministrando o no? La alabanza al Señor nos está ministrando. Una atmósfera de Dios nos está ministrando, o otra atmósfera negativa nos está ministrando. Hay que revisarnos. Primero eso, ¿qué nos está ministrando? ¿Bajo qué cobertura estamos? Y ahorita déjeme decir, no tanto qué cobertura ministerial, porque sí, todos somos Ebenezer y aquí estamos. Pero vamos un poquito más profundo. ¿Qué está ministrando mi vida? ¿Qué está ministrando mi vida? Gedeón estaba ministrado por una encina. Bajo una encina quedó colgado también el hijo de David, Absalón. En una encina estaba Saúl, debajo de una encina estaba Saúl cuando andaba persiguiendo a David. Es una administración negativa. Ahora, esa administración, yo lo veo así, esa administración le daba a Gedeón, le traía una confusión, hermano. Porque esa es una confusión. El que él esté, ¿cómo le llamarían a eso? Está preparando el trigo en un lagar. Ahí hay un desorden. Ahí hay un desorden. Está ocupando un lugar que no es para eso. Ahí hay un desorden. Entonces, el ángel del Señor, ¿sabe qué encontré en este caso? Y por eso quiero detenerme en este caso. ¿Sabe qué encontré en este caso? El ángel del Señor no precisamente puede llegar a hacer un rescate como el que le hicieron a Lot. A Lot no le dejaron opción, hermano. Cuando miraron que Lot no podía salir por su propia cuenta, dice que los ángeles le tomaron la mano a él, a su esposa y a sus 2 hijos. O sea, prácticamente lo arrebataron de Sodoma. Pero a Gedeón no. La forma de rescatar, escúcheme esto, que este es el centro de lo que quiero dejarle. La forma de rescatar del ángel del Señor a Gedeón fue haciéndole ver lo que estaba haciendo malo. Y lo primero es, estás tratando un producto en un lugar equivocado. Estás tratando el trigo donde tiene que estar siendo tratada la uva. Entonces,
Aterricemos con esto un poquito. El trigo casi siempre tipifica lo material, la bendición material. El trigo casi siempre tipifica la bendición material. Y en este caso, el vino tipifica la bendición espiritual. ¿Sabe? Uno de los problemas que podemos tener, por el cual no vemos la luz, por el cual, hermano, le entregamos derechos al enemigo, porque en el lugar de la uva tenemos el trigo. Eso es, en el lugar de lo espiritual tenemos lo material. El recipiente que tiene que estar lleno de lo espiritual está lleno de lo material. Y ese es un problema. Ese es un problema que puede estar pasando en nuestras casas. Que nuestras casas tienen esa confusión como la tenía Gedeón, que le hemos dado tanto valor a lo material que no hay vino. Hemos llenado todos los recipientes, los hemos llenado de trigo, pero no hay vino. Hermano, no hay provisión espiritual porque tenemos ocupado nuestro recipiente, hermano, de todo tierra, terrenal, material. Y el congregarnos, no, ahorita no hay lugar. Y mira, no, ahorita tenemos que hacer esto y tenemos que hacer lo otro. Hemos puesto el trigo donde tiene que ir el vino. Y eso, hermano, eso es un motivo para que entonces el enemigo, hermano, ve esa debilidad en nuestras casas y entonces nos ataca. Y entonces vienen los miedos, y entonces vienen los temores, y entonces viene la confusión, y entonces ya vienen los líos matrimoniales, vienen los líos con los hijos. Hermano, es un problema cuando, mire, es un problema cuando nosotros no tenemos un orden en nuestra casa. Amados, aún el Señor Jesucristo de alguna manera lo enseñó y lo voy a aplicar. Dad al César lo que es del César, y a Dios lo que es de Dios. El tiempo que es del Señor no lo ocupes para otra cosa. El tiempo que es del Señor no lo llenes con trigo cuando tienes que llenarlo con vino. Yo creo que nosotros debemos de ser celosos en esto, hermano. Debemos de ser celosos. Lo que es del Señor es del Señor. Aún. Ayer hablaba con unos hermanos, yo les decía, yo sé que tengo un defecto y me confieso aquí con usted. No me gusta enseñar del diezmo a mí, pero debo de hacerlo. Porque al final, si no lo hago yo, ¿quién lo va a hacer? Pero lo que es del Señor, déselo al Señor. Lo que es del Señor, déselo al Señor. Ese porcentaje que es del Señor no debería de ocuparlo en otra cosa. Eso es del Señor. Déselo al Señor. No cometamos el error de Gedeón. Mire, ayer que platicaba con esos hermanos, estábamos con mi esposa y recordamos un evento que nos pasó a nosotros como matrimonio. En algún momento de nuestra etapa matrimonial tuvimos que trabajar los dos, hermano. Mi esposa trabajaba, yo trabajaba, los dos. Y una vez, hermano, ahí andaba con mi esposa, yo le iba a traer al trabajo y pasamos a un cajero y ella sacó todo era un día de pago y sacó todo su pago, lo sacó. Cuando empezamos a buscarlo, no había, hermano. Se desapareció el pago completito de mi esposa, de su quincena. Hermano, una desajustada en nuestro presupuesto. Entonces lo primero que viene a la mente, esta quincena no va a diezmar. Entonces yo le dije a mi esposa, no sé cómo vamos a hacer, pero lo que es del Señor, es del Señor. Así es que vamos a entregar nuestro diezmo normalmente al Señor, se lo entregamos. Hermano, pues no había cómo comprar provisión, no había cómo comprar comida. No importa,
el Señor va a ver cómo va a ser y nos va a suplir, pero esa parte es del Señor. Qué importante, hermano, es que nosotros en lo poco, si en lo poco somos fieles al Señor, en lo mucho Él nos va a poner. El que no puede diezmar cuando gana poquito, entonces el Señor dice: si no puedes diezmar con esto que te doy, ¿cómo te voy a dar más? Porque hay una regla, hay un principio. En lo poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré. Entonces, ¿sabe que hay gran parte de la iglesia que no le han dado lo mucho porque no ha sido fiel en lo poco? Al ser fiel en lo poco, entonces el Señor dice: si fuiste, y eso está en la Biblia, hermano, tal vez ahí buscan el versículo, pero le dice el Señor: porque fuiste fiel en lo poco, sobre mucho te pondré. Entonces son cosas que yo sé que tengo que enseñarlas, hermano, y ahí el Señor me va a ir habilitando, pero lo que le quiero decir: no le quitemos lo que es del Señor. Mire, si quiere leamos algo de esto en Proverbios capítulo 3, verso 9. Quería anotar este versículo, pero no lo anoté. Ahí lo buscan, pero sí me recuerdo que está en Proverbios 3. Ese es el otro, ¿va? En lo poco fuiste fiel. Mateo 25-23, ahí está: en lo poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré. Pero mire lo que dice Proverbios 3:9: honra al Señor con tus bienes y con las primicias. Esa palabra primicias, eso es, y con los diezmos de todos tus frutos. ¿Sabe qué es eso? ¿Sabe qué es eso? Frutos, es cosecha. Leyéndolo, mire, es que el pueblo de Israel era un pueblo totalmente agrícola, hermano. Entonces todo lo que el Señor les explicaba lo hacía en base a la agricultura. Pero aquí nosotros no somos agricultores. Entonces la primicia es lo primero que es del Señor, y los frutos es lo que tú cosechas, ya sea 15 y 30 o como la forma que te paguen. O sea que tu cosecha es cuando tú cobras tu sueldo. Entonces dice ahí que hay que traer honra al Señor con tus bienes y con las primicias de tu fruto. Pero mire lo que dice el versículo 10, por lo que estamos hablando: entonces tus graneros se llenarán con abundancia y tus lagares rebosarán de vino. Mosto es vino. Entonces mire, ahí hay dos lugares: el lugar donde está el grano y el lugar donde está el vino. Ve que hay dos depósitos. Nuestras casas deben de tener dos depósitos. Por lo menos de este versículo sacamos que nuestras casas deben de tener dos depósitos: un lugar donde haya grano y un lugar donde haya vino. No sé si me estoy dando a entender, amados. Hay dos depósitos. Entonces, ¿qué le faltaba a la casa de Gedeón? Pero tenía grano. La pregunta es: ¿qué le faltaba a él? Le faltaba el vino. ¿Pero por qué no tenía vino? Porque no tenía, hermano, realmente preparado el lugar, porque lo tenía ocupado con grano. Eso puede estar pasando en nuestras casas. Quiero depositar vino, dice el Señor, pero no hay dónde, porque el lugar que yo deposito el vino lo tienes lleno de grano. Entonces, ¿qué cosas, hermano? Que el Señor nos ayude a ordenar nuestras casas. Que el Señor nos ayude a que en nuestras casas hay un depósito para el grano y que también hay un depósito para el vino. Eso es, que en nuestras casas haya bendición material y haya bendición espiritual. Que haya un lugar donde almacenemos lo material, sí, pero también que haya un lugar donde almacenemos lo espiritual. Y que no falten esas dos cosas. ¿Y cómo no van a faltar? Démosle las primicias al Señor. Démosle las primicias al Señor. Honremos al Señor con nuestros bienes y honremos al Señor con las primicias de nuestras cosechas. Y entonces dice el Señor: yo voy a llenar tu granero y yo voy a llenar tu lagar. Yo voy a llenar el grano, yo voy a llevar el grano a tu casa y yo voy a llevar el mosto a tu casa, el vino a tu casa. Hermano, casas completas. Pero yo encuentro que la casa de Gedeón tenía una confusión. Tenía un problema.
Pero el tema es, ahí llegó el ángel del Señor y lo ordenó. Ahí llegó el ángel del Señor. Entonces mire, el ángel del Señor fue a rescatar a Gedeón, pero con cambiarle algunas cosas, hermano, de su casa. Entonces mire, yo veo en esa historia que el Señor, ese ángel del Señor, va a tratar a Gedeón como persona primero. Le voy a leer otro versículo. Mire cómo estaba Gedeón. Había confusión, hermano, había confusión. El verso 13. Verso 13. Entonces Gedeón le respondió: Señor mío, si el Señor está con nosotros, ¿por qué nos ha ocurrido todo esto? Esas son preguntas que pueden estar entre nosotros, hermano. Esas son preguntas que pueden estar en tus hijos. Porque este era un hijo. Y él dice ahí: ¿dónde están todas sus maravillas que nuestros padres nos han contado? Es un hijo que está diciendo: mi papá me ha dicho que es un Dios, el Dios de nosotros es un Dios poderoso, que es un Dios que nos liberta, que es un Dios que nos... Y entonces él dice: ¿y dónde está? Mire cómo estaba él en su mente. Él dice ahí: ¿no nos hizo el Señor subir de Egipto? Pero ahora el Señor nos ha abandonado y nos ha entregado en manos de los madianitas. Entonces vemos a un muchachito, vemos a un jovencito que está confundido, hermano. Primero, en su desarrollo no está bien. Está bajo una cobertura mala, una administración negativa. Allí está haciendo al revés las cosas. Y también de eso, ahí juntamente con eso, él está diciendo: sí, me han contado de un Dios de maravillas, pero ¿dónde está? ¿Sabe que de repente los muchachos pueden decir eso? Papá, tú solo estás hablando de un Dios grande. Papá, tú solo hablas de un Dios poderoso. Y ya viste cómo estamos viviendo. ¿Ya viste por qué tanto lío, por qué tanto problema? Un muchachito puede ser trastocado en su fe, hermano, cuando de repente ve cosas y dice: ¿y no que nuestro Dios es grande, pues? Pero es por problemas que tenemos que arreglar, hermano, que el ángel del Señor se nos presente en nuestras casas y nos diga qué cosas que tenemos que corregir, hermano. Que el ángel del Señor se nos presente y diga: Señor, ahí esto está mal, esto hay que arreglarlo, hermano. Que nos pase como digo. Entonces vemos un muchacho, hermano, que está confundido. De alguna manera él está confundido, pero ahí llega el ángel del Señor y lo rescata. Después, hermano, en el verso 19, el verso dice que Gedeón entró y preparó un cabrito. Mire todas estas correcciones que hizo el ángel. Por eso el ángel del Señor en este caso no llegó a: vení, ya llegué, vamos a ir a pelear. No, él dijo: vamos a arreglar primero todas estas cosas que no están bien en tu casa. Dice: Gedeón entró y preparó un cabrito y pan sin levadura de un efa de harina. Puso la carne en una cesta y el caldo en un caldero, y se lo llevó a él, oiga, debajo de la encina. Mire la enseñanza del ángel. Se los presentó y el ángel de Dios le dijo: toma la carne y el pan sin levadura y ponlo sobre esta peña y derrama el caldo. Y así lo hizo. ¿Sabe qué le está enseñando? Saca el sacrificio de debajo de la encina. Ese sacrificio no le agrada al Señor. ¿Cuál es el sacrificio que le agrada al Señor? Ponlo sobre la roca. ¿Y la roca es Cristo? ¿Sabe, hermano, que a veces nosotros, déjeme decir esto aquí en este punto, sabe que a veces nosotros estamos ofreciendo sacrificios, pero lo podemos estar ofreciendo en un lugar equivocado? ¿Qué es un servicio? Un sacrificio puede ser un servicio, una alabanza, la danza puede ser un sacrificio, la prédica puede ser un sacrificio, el servir al Señor en todo lo puede ser un sacrificio. Pero ¿para quién lo estamos haciendo? ¿Con quién queremos quedar bien? Porque si el sacrificio no es para Dios, quiere decir que lo estamos ofreciendo debajo de una encina. A alguien más queremos agradar. Tenemos un ídolo, que puede ser un pastor, puede ser un líder, puede ser alguien más. Hermano, que nuestro sacrificio sea para el Señor.
que nuestro sacrificio sea para el Señor. Entonces el ángel está empezando a ordenar, hermano, las cosas a Gedeón. Él está diciendo: mira, están ofreciendo ofrendas, pero lo están haciendo en un lugar equivocado. Saca el sacrificio de debajo de la encina y tráelo y ponlo sobre la roca. Ese sacrificio va a ser agradable. Usted lee, hermano, que ese sacrificio dice que descendió fuego, y ese sacrificio fue agradable al Señor. Entonces las cosas empiezan a cambiar en Gedeón. Bajo la instrucción, hermano, bajo la instrucción de Dios, las cosas cambian. Entonces mire, ya ahí hay un trato, personal. Ese es un trato para él. Pero luego hay un trato para la familia. Más abajito en el verso 25, esa misma noche, mire, ese mismo día que Gedeón hizo todo eso, esa misma noche, el Señor le dijo: toma el novillo de tu padre. Aquí ya se mete con la familia de Gedeón. Después de que Gedeón fue tratado personalmente, hermano, entonces dice el Señor: ahora voy a tratar tu casa, tu familia. Toma el novillo de tu padre y otro novillo de 7 años. Mire esto, hermano, si lo estamos leyendo aquí. Mire, derriba el altar de Baal que pertenece a... era una casa que estaba con otros altares. Hermano, aprendamos. ¿Por qué puede venir la pobreza? ¿Por qué puede venir la miseria? ¿Por qué trabajamos y trabajamos y trabajamos y trabajamos y parece que no trabajáramos? ¿Por qué le digo esto? Porque eso estaba pasando. Hermano, no eran haraganes. Vaya a leer. Ellos sembraban, preparaban la tierra, sembraban, cultivaban, ahí cuidaban el cultivo, regaban y todo lo que hacen. Y hermano, y cuando ya era tiempo de cosechar, llegaban los madianitas solo a meter la mano. ¿Cómo será en nuestros días? Trabaja. Diría el apóstol Sergio: chambeadores, hermano, temprano. Y trabajan, hermano. Y en la fecha de pago solo le muestran su voucher de pago, que diga: este es su sueldo, menos tanto para esto, menos tanto para el otro banco, menos tanto para esto. ¿Y cuánto le queda? Nada, hermano. Le robaron su cosecha. Pero hermano, estamos viendo por qué pasaba eso. Vemos que la casa, el padre de Gedeón, tenía un altar a Baal. Ahí dice, mire, entonces después de que el Señor, del ángel del Señor, trata a Gedeón, ahora ya traté contigo. Ya te dije en lo que tenías que corregir, ya corregiste, pero ahora necesito que vayamos a corregir tu casa. Mira, derriba el altar de Baal que pertenece a tu padre, corta la acera que está junto a él. Y mire eso, hermano, edifica después en debida forma, en debida forma, un altar al Señor tu Dios sobre la cumbre de este peñasco. Otra vez la piedra, hermano. Toma el segundo novillo y ofrece holocausto con la leña de acera del cortado. Entonces, mire, derribar altares que no son del Señor. Y lo otro es todavía un poquito más importante: edificar altares en debida forma. Quiere decir que podemos tener altares que al Señor no le agrada. Podemos tener altares espirituales, hablando ahora espiritualmente, altares que no están edificados en debida forma. Oh, hermano, ¿cómo necesitamos la ayuda angelical? Y sabe que poco hablamos de esto. Y yo creo que en Hebreos 1:14 dice que los ángeles son espíritus ministradores a favor de los que han de heredar la salvación. ¿Cómo empezamos este mensaje, hermano? Tal vez lo vamos a leer de un ratito. Solo quiero que usted vea que hay un trato personal, pero ahora hay un trato para la casa. Esto me enseña, hermano, de que todos y cada uno de nosotros necesitamos una pureza de parte de Dios en nuestras vidas para luego ir y purificar nuestras casas. Nadie puede purificar su casa si primero no se purifica él mismo. No pretendamos ir a cambiar a otros
si nosotros no hemos sido cambiados? Entonces el Señor primero trata a Gedeón, el ángel del Señor trata a Gedeón y después trata a su casa. Y usted va a ver en los siguientes versículos que después trata al pueblo, ya al país. Porque dice, hermano, dice que esos hombres se enojaron cuando vieron ese altar destruido y entonces andaban buscando a Gedeón para matarlo. Y el papá les dijo: si ese Dios al que derribó mi hijo no se pudo defender, ¿cuál es el problema? ¿Por qué no se defendió él solo? Entonces su padre de alguna manera ya también había recibido alguna transformación. Ya su padre ya había también recibido alguna transformación porque él defendió a su hijo. Y yo no le podía entregar, porque lo querían matar, hermano. Yo no le podía entregar a mi hijo. Si ese Dios es poderoso que teníamos ahí, dijo, ¿por qué no se defendió él? Ya su padre ya había sido transformado, ya había transformado su casa. Después, hermano, viene la transformación para un pueblo. Después vemos a un pueblo que se vuelve al Señor y vino la victoria. Entonces, mire qué cosa, el ángel no fue a pelear por ellos. El ángel del Señor lo que fue es ir a ordenarle su desorden que tenían para que le viniera la victoria. Hermano, agarremos esto para nosotros. Voy a hablar por mí. Yo quiero que el ángel venga a mi casa y arregle todos mis desórdenes para que siempre sea una casa victoriosa. Sí, hermano. ¿Y quién dice que somos monedita de oro, que no tenemos nada que arreglar? No, hombre, hermano, todas nuestras casas necesitan ser tratadas por el Señor. Nuestras casas necesitan ser intervenidas por el Señor. ¿Sabe lo que necesitamos? ¿Sabe lo que necesitamos? Y con esto voy cerrando. Necesitamos pedir auxilio. Me ponen el versículo con el que iniciamos mientras los hermanos de alabanza suben. Hermano, ¿sabe qué necesitamos? Pedir auxilio. Mire, traté de explicarle esto para que nos vayamos con esta verdad. Si no abrimos nuestra boca para pedir auxilio, el auxilio no va a venir. Por eso le inicié leyendo esto. En mi desesperación oré. Esa es la clave. Esto es lo que hay que hacer, hermano. Amados, realmente, mire, si usted lo revisa en otras versiones, eso, hay otras versiones que dice: en mi dolor, en mi desesperación clamé. Y entonces dice que el Señor escuchó y me salvó de todas mis dificultades. Pero el punto es, hermano, pidamos ayuda, porque al pedir ayuda, entonces el ángel del Señor va a venir a nuestra ayuda. Mire, hermano, podemos estar emproblemados, pero si no hay clamor, no hay ayuda de parte de Dios. Eso lo podemos ver a lo largo de la Biblia. El pueblo estuvo 430 años esclavizado en Egipto. Y dice el Señor: escuché el clamor de mi pueblo. Entonces, hasta que clamaron, llegó la ayuda. Un caso que usted conoce, Jonás. Hasta los mismos inconversos le decían a Jonás: ora a tu Dios. ¿Sabe que hay versiones que dicen que bajaron donde estaba Jonás, que estaba metido allá en el sótano del barco? Bajaron donde él, le dijeron: hey, Araganote, levántate, que estás durmiendo, vamos a orar. Los mismos inconversos, hermano, porque ellos dicen que cada quien oraba a su Dios. O sea, ellos tenían su Dios, pero fueron donde Jonás: hey, ¿no estás viendo que nos estamos hundiendo? Levántate para que oremos, ora a tu Dios, tal vez tu Dios nos escucha. Y aquel no quería orar, hermano, y no oró. En medio de la adversidad, no oró. Miraba que el barco se estaba despedazando, no oró. No quería orar. ¿Sabe qué les dijo? Miren, el remedio es que ustedes me lancen al mar, pero no voy a orar. Tírenme al mar y se va a calmar la tempestad.
Y eso, mire hermano, parece que esa gente tenía más temor de Dios que ellos, porque hasta fueron a orar: Señor, que no caiga la sangre de este hombre sobre nosotros. Pero ya no podemos, tenemos que tirarlo. Y lo tiraron. Entró en el vientre del pez. No voy a orar. No voy a orar. Y dice la Biblia: en el Seol clamé al Señor y Él me oyó y me rescató de allí. Mire, doble enseñanza. ¿Hasta dónde fue a clamar? Hasta el Seol fue a clamar, hermano. ¿Acaso no pudo haber clamado en el barco? Entonces, ¿cuál es la enseñanza? A veces vamos ahí, no, aguanta un poquito más, Señor. Vaya pues. Y nos vamos hundiendo. No oro, no busco, no clamo. Y más abajo, hermano. Y más abajo, y más abajo, y más abajo. Esperamos tocar fondo para decir: Señor, ayúdeme. Mejor aprendamos de Pedro. ¿Qué pasó cuando Pedro empezó a caminar sobre el agua? Dice que comenzó a hundirse, pero ese no se hundió. Solo sintió que se iba hundiendo y dijo: Señor, sálvame. Ese no esperó estar hundido para pedir auxilio. Hermano, no esperemos estar hundidos para pedir auxilio. Cuando usted mire que su barca ya no va bien, cuando mire que su barca está siendo azotada, esa puede ser su casa. Cuando mire que su barca ya las cosas no están haciendo, hermano, las cosas ya no están sucediendo de la mejor manera, es tiempo de clamar y decirle: Señor, salva mi casa, salva mi casa. Porque cuando nosotros clamamos, dice la Biblia: clama a mí y yo te responderé. Clama a mí y yo te responderé. ¿Sabe qué tenemos que aprender esta noche? Póngase de pie mientras digo esto. ¿Sabe qué tenemos que pedir esta noche? Señor, queremos la ayuda angelical. Queremos que ese ángel se muestre a nosotros. Queremos que ese ángel tuyo, Señor, venga a nuestro auxilio, venga a nuestro encuentro y nos ayude, Señor. Necesitamos esa ayuda angelical. Si hay que hacer correcciones en nuestras casas, como la hizo Gedeón, hermano, ¿para qué vamos a estar nadando contra la corriente? Si hay que hacer cambios, que el ángel del Señor nos auxilie. Cierre sus ojitos en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. No importa cómo estemos, esta noche el Señor nos ha hablado y su ayuda está para nosotros. Padre, te damos gracias. Te damos gracias. Queremos aprender, queremos tomar tu palabra esta noche. Y pedimos ese auxilio angelical. Le ruego que por unos minutitos usted abra sus labios. No tenga temor. Si hay alguna adversidad con los suyos, con su casa, si hay algo que usted necesita la ayuda, pues esta noche abra sus labios y dígale: Señor, yo necesito que me auxilies. Yo abro mis labios esta noche para pedir esa ayuda angelical, Señor. Ven a mi casa. Mira esta situación, mira este problema, mira, Señor, esta angustia. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, Señor, necesitamos que el ángel del Señor venga a nuestras casas. Yo pido por mi casa, yo ruego por mi casa. Yo como padre de familia ruego por mi casa. Señor, levanto mi voz esta noche a favor de mi casa, a favor de mi hogar, a favor de mi matrimonio. Ahí usted por su casa, ore esta noche. Estos minutitos dedicámoslos. Señor, aquí está mi casa. Yo quiero que me vengas a auxiliar. Yo quiero que el ángel del Señor venga. En el nombre de Jesús, en el nombre de Cristo. Esta noche, Señor, esta noche pedimos ese auxilio. Pedimos ese auxilio en el nombre de Cristo, en el nombre de Jesús. No quiero que dejemos pasar este momento
Pocas veces lo hago, pero le voy a pedir que levante su voz. Clamar es gritar, hermano. Clamar es dejarnos escuchar. En el nombre de Jesús. Levante su voz por los suyos. Levante su voz por los suyos. Levante su voz sin miedo, sin miedo. Deja el temor. Gritemos esta noche, clamemos esta noche. Padre, en el nombre de Jesús, pedimos ese auxilio, pedimos esa ayuda. No nos queremos ir de este lugar sin antes poner en práctica tu palabra. Pedimos ese auxilio divino, Señor, para nuestras casas. Padre, ahí clame, clame, clame. Dígale, Señor, toda pobreza, toda escasez, ahora, Señor, queremos renunciar a ella. Queremos volvernos a ti en el nombre de Jesús. Oh, levantamos nuestra voz al cielo. Clamamos a ti, Señor. Clamamos a ti esta noche. Venga nuestro auxilio. Auxílianos. Ayúdanos. Envía a tu ángel, Señor, así como lo enviaste para cerrar la boca de los leones, así como lo enviaste para sacar a Jacob de toda angustia, así como lo enviaste para sacar a David de toda desesperación, así como lo enviaste a Gedeón para sacarlo de toda miseria, en el nombre de Jesús. Si hay que corregir cosas, Señor, muéstranos, que tu ángel traiga la instrucción tuya, en el nombre de Cristo. Oh, Señor, la ayuda angelical, el auxilio angelical, en el nombre de Cristo. A ministrarme su Espíritu Santo, a consolarme en su dulce presencia. Levanta mi corazón. Ángeles vienen, ángeles vienen a ministrarme su Espíritu Santo, a consolarme en su dulce presencia. Levanta mi corazón. oh, en el nombre de Jesús. Que todos esta noche la palabra llegue a nuestro espíritu. Allí en el secreto, pídele con fe al Señor. Yo sé que hay familias que han tenido batallas por mucho tiempo, pero llegó tu tiempo de ser sacado de esa situación. Pide auxilio con fe. Ahora con entendimiento en tus devociones, ahí en tu lugar secreto, dile al Señor: Señor, yo quiero que envíes a tu ángel y que me venga a ayudar a salir de todo esto. El que clama, el Señor le responde. Y eso está para nosotros. Eso está para usted. La palabra es clara y dice: para todos los que le temen. Padre, en el nombre de Jesús, yo no conozco la situación de cada uno de los hermanos, pero de las familias, pero tú las conoces.
oro para que esta palabra haya llegado a tiempo y que hoy mismo la pongamos por obra y que empecemos a ver la mano de Dios a través de su ángel obrando a nuestro favor, así como lo hiciste con Gedeón, así como lo hiciste con Agar, así como lo hiciste con Manoa, así como lo hiciste con Abraham y todos esos hombres que vieron obrar al ángel del Señor a su favor. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. En el nombre de Jesús, gracias. Nos vamos con bien y bendición. Que tu mano poderosa nos guarde siempre. Y recibimos tu palabra. La recibimos en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Que Dios le guarde. Que Dios le bendiga.